Hola daltonianos y bienvenidos a un viaje más. Esta vez estamos en Central Park. Como se pueden dar cuenta, está completamente nevado. Sean bienvenidos a Central Park en plena Navidad. Abarcando el 6% de la isla de Manhattan, Central Park es el parque más grande de Estados Unidos. Cuenta con 843 acres, 36 puentes, 7 cuerpos de agua, 9.5 kilómetros de caminos, 48 fuentes, monumentos y esculturas, 21 patios de juego, 24.000 árboles, más de 9.000 bancas, pasto para llenar 300 campos de fútbol y 40 millones de visitas diarias. Todo esto lo ha hecho la locación más filmada en el mundo. Va de la Quinta a la Octava Avenida, de la calle 59 a la 110. Para llegar y transportarte de un extremo al otro es muy sencillo, ya que cuenta con 8 estaciones del metro. Cuando se fundó Nueva York en 1624, había 778 acres abandonados porque ningún desarrollador quería construir ahí, ya que el suelo era irregular y estaba lleno de rocas gigantes. Sin embargo, inmigrantes irlandeses y afroamericanos usaron el suelo para construir sus refugios. Los vecinos de Manhattan querían poner a Nueva York a la altura de ciudades como Londres y París. Para lograrlo necesitaban parques públicos. Por eso, en 1857, se creó una comisión encargada de realizar un concurso para construir el Central Park en dicho terreno abandonado. El premio del concurso eran $2,000, además de la oportunidad de llevar a cabo el proyecto. Los participantes debían incluir un castillo, un jardín de flores, un lugar para patinar, 3 campos de béisbol, calles que cruzaran el parque y una plaza de armas para desfiles militares. Se recibieron 33 proyectos y el 28 de abril de 1858, los paisajistas Frederick Law Olmsted y Calvin Vaux ganaron el concurso con el plan Greensward, que significa tierra cubierta por pasto. Su propuesta era que los visitantes tuvieran una sensación de infinito. Por eso diseñaron el parque con grandes pastizales y extensos lagos. Fueron elegidos como el proyecto ganador gracias a su creatividad para construir las calles dentro de Central Park. Lo que hicieron fue crear caminos y túneles por debajo del nivel del parque. De este modo, las personas podían explorarlo sin tener que preocuparse en su momento por el cruce de caballos y ahora por el cruce de los coches. Una vez que inició el plan, se designó un presupuesto de $1.5 millones, pero al final del proyecto se gastaron 11 millones y se agregaron 65 acres. En los 70s, la ciudad de Nueva York estaba en bancarrota y Central Park era un lugar muy inseguro debido al abandono. Diferentes grupos de vecinos empezaron a trabajar, cada uno por su cuenta, para intentar restaurar el parque, pero nada funcionaba porque con el tiempo los lugares restaurados se dañaban de nuevo. Fue hasta 1980 cuando algunos de estos grupos se juntaron para crear el Central Park Conservancy. Esta es una organización privada sin fines de lucro que recauda el 75% del presupuesto del parque. Anualmente gastan $77 millones en mantenerlo y restaurarlo. Su gran éxito es que han logrado maximizar las donaciones con una simple regla: no se restaura el lugar si no va a haber dinero para mantenerlo. Una de las restauraciones más recientes fue una de las estructuras más antiguas del parque. La construcción asemeja a los refugios de 1860 y se le conoce como Cop Cot, que en escocés significa pequeña casa en la cresta de la colina. Para encontrarla, tienes que entrar por la Sexta Avenida y caminar a la altura de la calle número 60. No todos los trabajos del Central Park Conservancy han sido fáciles. El Bow Bridge es uno de los más complicados porque más que una restauración, fue una recreación. Cuando se construyó el parque, los comisionados pidieron que se incluyera un puente colgante.
pero Frederick y Calvert prefirieron hacer un puente bajo ya que se ajustaba más a su diseño. El Bow Bridge se terminó en 1862 y es el segundo puente de acero fundido más antiguo de Estados Unidos. Inicialmente tenía 8 urras metálicas, pero se las fueron robando y para 1920 ya no quedaba ninguna. En el 2008, el Central Park Conservancy tuvo que conseguir fotos del puente en los 60s para poder hacer las réplicas. A unos metros del puente se encuentra la terraza de Bethesda, y justo en el centro de ella se encuentra una de las fuentes más grandes de Nueva York, la cual fue creada para conmemorar la inauguración del acueducto Crotón en 1837. Este sistema suministraba agua fresca a todo Nueva York. En lo más alto de la fuente se encuentra el Ángel de las Aguas, una escultura de bronce con 2.5 metros de altura. Debajo de ella hay unos querubines que simbolizan salud, pureza, templanza y paz. Los 4 cargan un liro en una mano, mientras que la otra la mantienen extendida para bendecir el agua. Por último, el lugar más antiguo de todo Nueva York se encuentra dentro de Central Park, la Empire Rock. Lleva más de 450 millones de años y es la viva evidencia de la era paleozoica. Este tipo de roca se encuentra debajo del 90% de la isla. A pesar de ser un lugar muy famoso, pocos saben el origen de su nombre. Se le conoce así porque se encuentra justo atrás de uno de los campos de béisbol, como si fuera el umpire del partido. Rentamos unas bicicletas para visitar Central Park más rápido. En próximos episodios les contaré mi experiencia rentándolas a través de Groupon, así es que no olvides suscribirte. Si quieres más información de estos lugares, puedes visitar deltaenrique.com para leer el artículo completo. Unas cuantas horas se nos va a ir la luz y queremos, grabar en Central Park, tomarnos fotos en Central Park nevando. Este probablemente sea el único día que nos va a tocar así, entonces tenemos que aprovecharlo. Y si vamos primero al museo y después Central Park, se nos va a ir la luz. O sea, tienen que estar conscientes que en invierno aquí, híjole, a las 5 es de noche, completamente.